estamos habituados a que haya un bono, pero vamos a preguntar a Juan Carlos Juárez, que es especialista en seguridad social y previsional, y con él vamos a hablar de todos estos temas para entender bien cómo va a ser este proceso de un nuevo aumento para los jubilados. ¿Cómo le va? Aquí Javier Borelli y Loreto Sosa, los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, especulábamos con el aumento, las posibilidades del número y demás, pero también con un nuevo bono. ¿Se vendrá un nuevo bono para los jubilados? A ver, la jubilación básica de los jubilados hoy en la República Argentina es de 58.665 pesos. Se estima que el aumento debería estar por sobre el 20% de acuerdo a las estimaciones en cuanto a la variación salarial, la recaudación y lo que tiene que ver con la inflación. El bono seguramente debe continuar y además personalmente opino que ese bono debiera ser definitivo, porque está claro que hoy un jubilado en la Argentina en su gran mayoría no alcanza a cubrir un tercio de la canasta básica. Claro. Entonces es un tema muy difícil. En los procesos inflacionarios los sectores más perjudicados son los ingresos fijos, trabajadores y jubilados. ¿Por qué? Porque no tienen forma de equiparar la disputa con el crecimiento de la inflación. Hay que tener un dato que me parece que es central. En el año 2022 los jubilados en la Argentina, con respecto a los aumentos que tuvieron y al índice inflacionario anual, perdieron casi el 25%. Claro. Es una situación muy crítica que tiene un componente que es el siguiente. En la Argentina tenemos más del 45% de los trabajadores no registrados. Claro. ¿Esto qué significa? Que no tienen ni aporte ni contribución al sistema de la seguridad social, por lo tanto no ingresan fondos para pagar jubilaciones y pensiones. ¿Cómo se sustenta este sistema? Que es importante saberlo. El 60% se paga con lo que se recauda con aportes y contribuciones y el otro 40% se paga con impuestos. Claro. Frente a esa situación, los jubilados siempre quedan atrás. Estimo que los jubilados, como ocurre en otros lugares, deben tener los aumentos de acuerdo a la inflación como piso. Claro. Pero después tienen que tener una recomposición real sobre su capacidad adquisitiva. Juan Carlos, cosa que no sucede. Sí. En este caso vos estabas haciendo la comparación de la jubilación versus la inflación. Y supongo que tomando algún promedio o algo, el gobierno siempre se defiende hablando de la jubilación mínima. La mínima es la que siempre tiene estos bonos que ayudan a que los aumentos que van nombrando, bueno, sean un poquito mayores, y año a año lo que dice es que no perdieron los de la mínima contra la inflación. ¿Qué es lo que vos pensás que tendría que ser? ¿Los aumentos tendrían que ser proporcionales siempre para todos de la misma manera o tendría que haber algún componente que sea progresivo en función de la situación de cada uno? Recordemos que hay todavía muchas jubilaciones de privilegio también. Totalmente. No, a ver, en primer lugar, la jubilación se calcula en base a la calidad del aporte que tuvimos cada uno en nuestra historia laboral. Si uno tuvo un sueldo de determinado nivel, cobra la jubilación de acuerdo a ese determinado nivel. Los que están en la jubilación mínima, que mayoritariamente son todos en realidad los que se jubilaron por moratoria, que no es que no trabajaron, como suele escuchar que a veces se dice. Claro. Son personas que han trabajado 30, 40, 45 años y nunca le hicieron aportes. Claro. Claro. Como estos 6,5 millones de trabajadores que hay hoy en la Argentina que no tienen aporte y contribuciones. Claro. Sí. Juan Carlos. Entonces, ahí hay una falla del Estado que no controla y que no aplica las normas para regularizar esa situación. En esta lógica que vos estás explicando y lo que decía también Javi, me sumo a esa situación que uno la ve como macro y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo soporta este sistema previsional en Argentina con esa lógica de una enorme cantidad de trabajadores en negro, aportes que vienen de la mano de los impuestos, jubilados con un atraso respecto de la inflación del año pasado del 25% y unos aumentos que no logran alcanzarla o superarla? Digo, ¿cuánto tiempo se puede conservar este mismo sistema previsional para que no explote? Mientras el sistema fiscal pueda seguir aportando, cuestión que el mismo proceso inflacionario lleva a que se recaude más impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son vía impuesto a valor agregado, impuesto a los combustibles, impuesto al tabaco, ganancias, bienes personales.
Entonces, mientras se mantenga ese volumen, se va a poder sostener. Ahora, cuando cae un punto o cae un punto del PBI a nivel nacional en un año, eso hace realmente muy dificultoso la continuidad de un sistema de estas características. Pero interpretemos, quiero ser claro en esto también. En Argentina siempre se habla cada 2 o 3 años de una ley de blanqueo de capitales, ¿no? Sí. Todos conocemos, sabemos sí. lo que hay detrás de todo eso. Ahora, nunca se habla de una ley de regularización de los trabajadores y de los portes patronales. No. Claro. ¿Verdad? Entonces, a ver, la política, y lo digo yo porque vengo de la política, porque yo no hago la no política, pero la política se tiene que sentar a discutir estos temas para resolverlos. Juan Carlos, en ese sentido... No, perdón, le decía que en ese sentido lo que se viene hablando, por lo menos en otros países, lo vimos en Francia hace poco, con bastante resistencia, lo vimos en Uruguay, país vecino también, tiene que ver con ampliar la edad de jubilatoria, en algunos casos incluso ampliar la cantidad de años de aportes, con la idea también de reducir esa erogación fiscal, porque bueno, si menos gente cobra jubilación, si más gente aporta, bueno, digamos, de alguna manera se compensa o mejora los números para la economía. ¿Vos te imaginás algo posible en la Argentina de esas características? A ver, en primer lugar, en la Argentina los hombres nos jubilamos, se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60 desde el año 94. En Uruguay recién ahora van a comenzar a transcurrir el camino de jubilarse a los 65 años con una componente que va a tardar muchísimos años para llegarse a los 65, porque dentro de 2 años recién se van a jubilar a los 61. Claro. En Francia recién se está hablando de llegar a los 64 años en un periodo de 10 años. Es decir, que la Argentina tomó medidas muy duras, muy drásticas con respecto al sistema jubilatorio hace casi 30 años atrás. Mira. ¿Se entiende? Totalmente. Ahora, no es solo un problema de ingreso fiscal, aporte y contribuciones. Hay otros problemas. La mayor esperanza de vida hace que con relación a 1990 a 2020 se tenga que pagar promedio por cada beneficiario alrededor de 80 sueldos más. Y eso hay que financiarlo. Claro. Y hay otro problema que tiene que ver con la campana poblacional, y hay un problema demográfico que afecta siempre a los sistemas previsionales, es la baja tasa de natalidad. La Argentina ha caído casi un 32%. Es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Para debatirlo en 4 horas. Totalmente. Juan Carlos, le queremos agradecer enormemente por su explicación, por la claridad también, y por supuesto son temas que nos preocupan, con lo cual seguramente lo estaremos convocando en breve. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo. Hasta luego.